lo que estábamos explicando y vamos a ir ahora a ver hasta dónde habíamos explicado, hasta la diapositiva número, a ver, nos habíamos quedado en la diapositiva número 27, me parece. A ver, déjenme ver, nos habíamos quedado hasta acá y hasta acá, hasta ahí, ¿no? Vamos a cuadrar esto bien. No, ahí sería, ahí sería, pero ahí sería mejor. Entonces estábamos en la diapositiva número 27, ¿no? Vamos a terminar primero lo que había explicado hasta acá, vamos, de acá vamos a comenzar. No, muy bien. Entonces, en la reunión anterior habíamos visto unos conceptos del electromagnetismo, ¿no? Cómo es que el electromagnetismo aparece, o cuál es su campo de estudio, y cuáles son las cantidades fundamentales, ¿no? Cuáles son las constantes universales para el electromagnetismo. Y vimos un operador, ¿no? El operador Nabla. Ese Nabla es un operador vectorial. Entonces dijimos, este de acá es el Nabla, ¿no? Que en coordenadas cartesianas se escribe así, ¿no? Así. Acá sería más derivada parcial en y, acá sería el a sub y más la derivada parcial en z, y acá sería el a sub z, así. Este es el operador Nabla, ¿no? El operador, ya está ahí, para no repetir. Entonces, operador Nabla, operador de aquí. Listo, ese es el operador Nabla. Pero vamos a mover, esto es lo bueno que permite mover. Así, inclusive puedo cambiar de grosor, ¿ves? Ahí. Este es el operador Nabla, jóvenes. Y acá inclusive voy a ponerle su cuadrito. En color rojo. Se puede colocar un cuadrito. Ese es el operador Nabla, pero expresado en coordenadas, en este caso, cartesianas. Esto se puede operar en coordenadas esféricas, cilíndricas, ¿no? Y en coordenadas generalizadas también. ¿De qué va a depender que usemos tal o cual coordenada? Eso depende mucho del problema, ¿no? Por ejemplo, si es un problema donde solamente vas a estudiar 2 dimensiones, probablemente lo más usual es cartesiana. Pero si vamos a estudiar, por ejemplo, un problema tridimensional y además hay curvas por ahí, entonces nos conviene usar el sistema de coordenadas esféricas. O quizás va a ser 3 dimensiones, pero solamente tienes 2, o sea, hay un eje que es fijo y 2 ejes que varían, entonces podemos usar coordenadas cilíndricas, ¿no? Bien, esto es matemática, ¿no? Coordenadas esféricas, cilíndricas, cartesianas, todas son, ¿cómo se llama? Todas son coordenadas llamadas ortogonales, ¿ya? Todas estas coordenadas se llaman coordenadas ortogonales porque sus sistemas de referencia son líneas que se cortan perpendicularmente, ¿no? Por ejemplo, el sistema cartesiano de coordenadas es así, ¿no? Entonces acá uno normalmente coloca el X, el Y, el Z, así, ¿no? Por ejemplo, coloca acá coloca el X, acá el Y y el Z, ¿no? En el sentido siempre manteniendo el sentido antihorario, ¿no? Eso es cíclico, así, ¿ya? Y luego si, por ejemplo, usáramos coordenadas cilíndricas, entonces acá se utiliza el Z, pero acá ya se utiliza el radio, ¿no? Entonces se utiliza acá el R, el radio, y se utiliza el ángulo, que sería el phi, ¿no? El ángulo azimutal. Entonces las coordenadas son R, por ejemplo, R, phi y Z, ¿no? En cambio acá las coordenadas son X, Y, Z, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, esta coordenada que está acá se puede cambiar, ¿no? Se va a depender mucho del problema, se puede variar eso. Entonces, eso por un lado. Luego, hemos dicho que nosotros tenemos, pues, campos, ¿no? Los campos pueden ser de tipo vectorial o escalar. En teoría de campos se manejan los dos, obviamente, por eso es teoría de campos electromagnéticos, ¿no? Y el concepto de campo es más amplio, es más matemático. Pero al hablar de campos electromagnéticos, la mayoría son vectoriales. Sin embargo, también existen campos escalares, como el caso del potencial, ¿no? El potencial eléctrico es un campo escalar. Entonces dijimos, ¿no? Cuando este operador vectorial, que debería ponerse así con su flecha, pero como ya es un operador propiamente vectorial, ya no se coloca, ¿no? Entonces nada más se entiende así Nabla.
actúa sobre un vector A en forma de punto, entonces en ese caso se llama divergencia, ¿no? Ahora, si actúa en forma de producto cruz, entonces la operación se llama rotacional. Eso cuando actúa sobre campos de tipo vectorial, pero también puede actuar sobre campos escalares, acá dijimos, ¿no? El U es un campo escalar, entonces en ese caso, lo que va a hacer es, el operador sobre un campo escalar se llama gradiente, pero hay una segunda derivada, ¿no? Esto sería por una derivada segunda, ¿sí? Entonces significa una segunda derivada con respecto a X, y ahí desaparecería, ¿no? El AX punto AX ese es 1, entonces ya aquí desaparece, entonces quedaría nada más si la derivada segunda respecto de Y más la derivada segunda respecto de Z, así nada más sería, ¿no? Acá se acostumbra a poner el 2, ¿no? Para decir que es segunda derivada, así, ¿de acuerdo? Entonces esta es la anotación de un operador nuevo, y ese operador generalmente se llama el operador laplaciano, ¿no? Es muy utilizado cuando se resuelven ecuaciones que tienen que ver con valores de frontera. No sé si ustedes ya llevaron ecuaciones diferenciales, en ese caso van a manejar esto de aquí. Ahí hay alguien que quiere ingresar, seguramente está entrando con otro correo. Tienen que entrar con correo institucional, ¿ya? Pásenle la voz ahí a su compañero delegada, por favor, ahí, Brian Anthony. Es que eso pasa porque en el momento que estamos trabajando estamos abriendo dos cuentas, ¿no? Y a mí me ha pasado varias veces. Digamos, estás abriendo tu cuenta original de Gmail, que no es institucional, y está abierto tu cuenta institucional. Entonces el programa se cruza y agarra por defecto el otro, que no es el institucional. Entonces ahí tienes que, al momento de ingresar, decir qué cuenta es la que va a entrar, ¿no? Entonces tiene que elegir la cuenta institucional para que ingrese. Porque si no es un desorden, no van a entrar con cualquier correo, entonces es un problema. Todo es con correo institucional, no te va a pedir nada de eso. Es automático. Ya está. Entonces eso, por favor, avisen a su compañero ahí. Estábamos viendo eso, ¿no? Entonces ya está el asunto de cómo opera, ¿no? Y luego estábamos viendo qué significa geométricamente cada uno de estos. Entonces la divergencia acá serían coordenadas cartesianas, ¿no? Recuerden que el AX, vamos a borrar esto, el AX, el AY y el AZ están en coordenadas, así como está indicado, significan vectores unitarios cartesianos, o sea, del sistema cartesiano, ¿no? Estos serían vectores unitarios, en este caso del sistema cartesiano, ¿no? Así sería. Ahí está. Entonces ahí opera, ¿no? En forma de divergencia. Físicamente significa que acá hay algo, ¿no? Y ese algo es una fuente. Una fuente en el sentido de que origina algo. Obviamente va a originar campo. Entonces ese algo va a manifestarse en el espacio, ¿no? En el espacio libre o en el espacio no libre, ¿no? En general en la teoría primero estudiamos solo el espacio libre, o sea, el aire, ¿se acuerdan? Lo habíamos dicho, el aire como el vacío son equivalentes, porque se considera, por ejemplo, para caracterizar el aire y el vacío, epsilon cero. Habíamos dicho que es una cantidad fundamental del electromagnetismo, ¿no? Ya hemos estudiado eso en la primera parte. Entonces, la fuente se manifiesta en el medio y nosotros lo podemos detectar. Matemáticamente la herramienta es esta, divergencia. O sea, ¿qué estás haciendo? Estás detectando estas líneas de campo en todas las direcciones. Y eso te indica la divergencia. Por eso es importante el concepto de divergencia. ¿Ya? Listo. Luego, y habíamos dicho cómo funciona el otro término que es el rotacional. También habíamos logrado explicar algo, pero complementamos acá. El rotacional, en cambio, significa que el operador, al actuar sobre un campo vectorial, lo que se está diciendo que si esto rota o no rota, ¿no? Claro, o sea, puede ser, por ejemplo, el campo gravitatorio o un río, puede ser, por ejemplo, un río, las corrientes, ¿no? Las corrientes podemos ponerlo como vectores, pero un río no es recto, un río podría ir así, ¿no? Así. Entonces acá este vectorcito va a cambiar su dirección, a pesar que puede ser constante su magnitud, ya cambia, ¿se dan cuenta? Entonces inicialmente estaba así, debería ir recto en esta dirección, así, pero acá ya ha doblado así. Eso quiere decir que ha rotado, entonces matemáticamente el operador dice rotacional, asumiendo que ese A sea el campo vectorial. En este caso sería diferente de cero, ¿no? Como es diferente de cero, quiere decir que ha rotado. Entonces para los campos vectoriales, esto es lo que se aplica. Entonces cuando uno aplica rotacional,
no es tan frío como aplicar matemáticamente, sino físicamente tiene esa interpretación, ¿no? Estamos viendo si el campo efectivamente rota o no rota. Entonces habíamos dicho, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo que el rotacional de un cierto campo es 0? Ah, esto no rota, pues, no rota. O sea, se dice que es irrotacional. Así. Y si es irrotacional, eso es muy importante para la teoría de campos electromagnéticos, como para la física. Si un campo es irrotacional, entonces esto está asociado con un campo escalar U, ¿no? Un campo escalar U, y ese campo escalar U solamente funciona con fuerzas conservativas. O sea, este A sería un campo conservativo. Es muy importante, ¿no? Ese concepto del campo conservativo o el del rotacional. En realidad es una condición. Bien, pero lo importante es que sepan cómo funciona, ¿no? Ya está. Ahora vimos también el gradiente. Ahora, claro, el gradiente sería pues cuando el operador vectorial actúa sobre un campo escalar, ¿no? En este caso V es un campo escalar, no es un campo vectorial. Está actuando sobre un campo escalar, disculpen, quería escribir ahí. Está actuando sobre un campo escalar. Entonces, al actuar sobre un campo escalar, vean, ¿no? Si tú tienes alfa un escalar y A un vector, ese resultado sería un vector. Entonces, por lo tanto, este vector actúa sobre un escalar, el resultado es un vector. Pero en este caso, no es que el campo escalar se convierta en un vector, sino que lo que nos da a entender esta herramienta matemática es que la propagación o ¿cómo se puede decir? La distribución, ¿no?, de los valores del campo escalar en el espacio se está caracterizando en una cierta dirección. Por eso que en matemática, a esto no sé si ustedes han llevado matemática 4 ya, o no sé cómo se llame, se calcula pues la famosa derivada, no sé si ustedes recuerdan, la derivada direccional. Eso es el concepto de gradiente. La derivada direccional, ¿se acuerdan? En un punto, dada una función, en un punto te piden calcular la derivada direccional. Eso, en otras palabras, es el gradiente. Ese es el gradiente, ¿no? Nos pedían calcular la máxima derivada direccional en matemáticas 4, ¿no? Yo recuerdo, cuando yo estudié se llamaba matemáticas 4. Ahora no sé, ahora han cambiado los nombres, pero es lo mismo. Simplemente son nombres que han cambiado. Se ha separado uno por acá, un pedazo por allá, ¿no? Pero en síntesis la matemática no va a cambiar, ¿no? Es algo que haya innovaciones importantes, pero no, hasta ahorita la matemática es la misma, no ha cambiado, ¿no? Las herramientas son muy buenas. Perfecto, entonces el gradiente te dice cómo varía una magnitud, en este caso la magnitud del campo escalar B, en una cierta dirección, ¿no? Es como que tú tienes acá, ¿no? Es una habitación. Entonces tú tienes acá un termómetro. Entonces tú mueves el termómetro a este lado. La temperatura acá marca 11:10. Acá era 9. Entonces en esta dirección que tú te has movido ha variado de 9 a 10. Te mueves por allá. Entonces en esa dirección quizás baje a 9 otra vez. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando uno va moviéndose, de acuerdo el operador es el que le va a hacer mover, ¿no? Entonces va detectando en el espacio los valores. Y como hay, digamos, una variación de valores, eso se llama, pues, gradiente. Entonces, pero eso es en ciertas direcciones preferenciales, ¿no? No es en cualquier dirección. Entonces uno puede escoger ciertas direcciones preferenciales, como digo, y entonces puede caracterizar el valor del campo, en este caso, campo escalar V, ¿no? Muy bien, eso sería entonces la interpretación física del gradiente. Entonces, en realidad es un operador frío, pero nosotros necesitamos entender pues cómo funciona. Y acá les expliqué más o menos cómo funciona, para tener una idea general. Luego, estábamos viendo las identidades, ¿no? Estas de acá son muy importantes, ¿no? En realidad son complicadas de entender al inicio, pero conforme vamos avanzando espero que quede. Lo que pasa, estamos acostumbrados a la forma más simple, ¿no? Por ejemplo, la forma más simple de la ley de Gauss es, por ejemplo, como la integral de E, veremos también eso, ¿no? Punto diferencial de S es igual a la carga entre epsilon C. Pero nosotros no estamos acostumbrados, digamos, que la ley de Gauss se puede escribir así, ¿no? La divergencia del E es igual al ρ entre epsilon C. Así. Esta es la ley de Gauss. Es ley de Gauss. Solo que está escrito en términos de divergencia. Acá está, también sería divergencia, ¿no?
Pero esta no sería divergencia porque no está el nabla, sería un punto, producto punto, pero cuando está el nabla se llama divergencia. Ojo, solo cuando está el nabla se llama divergencia. Pero si está, por ejemplo, el E, ¿no? El E punto de S, eso no es divergencia, simplemente es un producto escalar, ¿no? Nada más, matemático. Listo. Entonces, esa forma de ver el cálculo es pues acá un producto cruz, ¿no? Entonces, mire, este es un gradiente y este es un nabla. O sea, el nabla va a actuar dos veces, ¿no? Va a actuar en forma vectorial sobre un campo escalar que al ser gradiente se convirtió en vector. Entonces es una propiedad básica, ¿no? Es como que cuando aprendemos cálculo diferencial, que es la derivada de una constante con respecto a cualquier variable es cero, ¿sí o no? La derivada donde c es constante. Entonces es algo así, ¿no? La rotacional o el rotacional de un gradiente siempre es cero. Eso es una regla. Ya se puede mostrar, obviamente, pero partimos mejor por ese punto. Entonces, hay una condición. Esto sí necesitaba, aquí nos habíamos quedado. Si el rotacional de un campo es nulo o cero, ¿qué significa? Significa que este campo es irrotacional. ¿Se acuerdan? O no rota. Irrotacional. Es un campo irrotacional. O sea, este vector, ese campo es un campo irrotacional. No es un solo vector, es un conjunto de vectores en el espacio. En todo el espacio, por eso es un campo, ¿no? Si esto se cumple, esto es muy importante, ¿no? Existe un campo escalar, de tal manera que el A es el menos el gradiente del V. Este es un teorema muy importante, y esto es básicamente es el análogo de la ley de Faraday. Esto prácticamente, con esta condición se puede expresar fácilmente la ley de Faraday. ¿Ya? Eso es. Entonces, esta expresión, que es una identidad prácticamente, de aquí, ¿no? Es muy importante, pero de aquí se deduce de aquí, ¿no? La siguiente. Si el rotacional de un campo vectorial es cero, entonces existe un campo escalar, de tal manera que el campo vectorial es igual al menos el gradiente del campo escalar. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, vamos a hacer acá un ejemplo de física 1. En física 1, tú sabes que la fuerza, ¿no? Vamos, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Tú sabes que la fuerza, vamos a dibujar bonito acá, la fuerza es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Ese es de física 1. Tú sabes de física 1, todos han llevado física 1, ¿no? Sería, disculpen, no quiero escribir esto, masa por la gravedad. Pero este es un vector, y el vector G es el campo, ¿no? Este es en realidad un campo vectorial. Ahora, si el rotacional del campo es cero, o sea, si el rotacional del campo es cero, y es correcto, ¿no? Porque el peso, recuerdan que es una fuerza conservativa. Esto también se habla de campos conservativos. Si este es cero, entonces debe existir una función escalar U, de tal manera que el F debe ser igual menos el gradiente del U. ¿Sí o no? ¿Y quién es ese campo escalar? O sea, el F debe ser menos el gradiente del U. O sea, me debe dar este mg. Claro, este es el peso, pero acá debe ser más general. Entonces, ustedes recuerdan la energía, acá vamos en garabato, ¿no? La energía potencial es la masa 1, la masa 2, ¿se acuerdan? Sobre la distancia. Esto se conoce en gravitación, es mucho más ¿cómo se puede decir? Más apreciable, ¿no? A ver, vamos a hacer otro ejemplo más. Aquí quizás no me está cuadrando bien. Vamos a hacer otro ejemplo más interesante. Con resortes, a ver. Con resortes. Sí, este ejemplo acá es un poquito más complicado. A ver, tú sabes que en resortes la fuerza es igual a menos kx, ¿no? La fuerza deformadora. ¿Vamos? La fuerza recuperadora. Esta sería la fuerza, como es menos, es la fuerza recuperadora. En un resorte, ¿no? Acá tú tienes el resorte así, y esta es la fuerza que jala, entonces la fuerza recuperadora, que sería F', vamos a llamar F', es igual a menos kx. En cambio, esta fuerza que jala hacia la derecha es kx nada más.
Entonces, esta es la fuerza. Ahora sabemos que la fuerza elástica es una fuerza conservativa. Y eso significa que el rotacional, ¿no?, de la fuerza es nulo. ¿Se dan cuenta? El rotacional de la fuerza es nulo. Entonces, si eso es así, o sea, es este caso, debe existir un campo vectorial U, disculpe, un campo escalar U, de tal manera que el U sea igual a menos, disculpe, el F sea igual a menos el gradiente del U. Ahora voy a hacer, claro, al revés estoy haciendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la energía potencial en un resorte? La energía potencial en un resorte es un medio de la constante por la deformación cuadrada. ¿Se dan cuenta? No? Vamos a ver entonces, vamos a aplicar esto. Quiere decir que el F vector, es igual a menos el gradiente. Como acá es solo una dimensión, entonces vamos a hacer una sola dimensión, en X nada más. ¿De quién? De U. Y U es un medio de K por X cuadrado. Deriva eso. F es igual, sale, ¿no? Un medio sale, y acá me quedaría, K también sale, 2, un medio por 2, por X, nada más. Se va, y acá me queda el menos. Entonces, ¿cómo queda? El F queda igual a menos KX, y está correcto. ¿Se dan cuenta? Ese teorema es muy útil. Si es que el rotacional de un campo es 0, entonces existen, acá, ejemplo, ¿no? El rotacional de F es 0, o sea, es una fuerza conservativa, para el caso, ¿no?, del resorte. Entonces existe un campo escalar. En este caso, ese campo escalar corresponde a la energía potencial elástica. De tal manera que el F se puede calcular mediante el gradiente del U. Y acá el gradiente simplemente como es una sola dimensión, derivo solamente en X, porque está en una dimensión. ¿Vieron? Esa es entonces la potencia, pues, de este ejercicio, de este planteamiento que está aquí, ¿no? Ya, para eso sirve. Acá está planteado de manera general. Obviamente nosotros, ¿en qué momento vamos a aplicar esto? Bueno, aplicaremos pues cuando, o sea, el E es un campo eléctrico, es un campo eléctrico, es un campo vectorial. Si nosotros calculamos el rotacional del E, esto es 0. Y eso ya lo sabíamos, porque ya sabíamos que el campo E es conservativo. Eso ya lo sabemos desde el curso de Física 3. El campo eléctrico es un campo conservativo. Entonces, si el rotacional es 0, entonces, ¿qué significa? Que existe un campo escalar B, tal que el E debe ser igual a menos el gradiente del U. Y esta es la ley de Faraday, jóvenes. Esta es la ley de Faraday. ¿Me dan cuenta? Y obviamente acá me va a salir, ¿no? El E va a ser igual a que menos derivada con respecto a X del V. ¿Y cómo es el potencial? El potencial, ¿cómo es en campo eléctrico? Para una carga. Siempre es la constante de la carga entre la distancia. ¿Recuerdan, no? Entonces sería la constante eléctrica, la carga entre la distancia. Y hay que derivar eso nada más. Y efectivamente nos va a dar, ¿qué cosa? Nos va a dar, pues, el campo eléctrico, ¿no? Ahí está. Ven, lo dejamos por un momento eso, y eso lo hacemos como ejercicio luego, ¿eh? Vamos a repasar eso. Muy bien, entonces ese teorema que les he mostrado es muy, muy potente, ¿no? Eso que está acá. Luego, existe también en el campo, teoría de los campos vectoriales, existe también un campo potencial escalar. Disculpe, un campo vectorial, ¿no? Un campo potencial vectorial. Recuerda, antes hablamos de un campo potencial, pero escalar. En este caso es un campo potencial, pero vectorial. Es medio extraño. Pero esto tiene su cumplimiento muy análogo al anterior. Miren, esto es para campo. Con esto prácticamente se deduce la ley de Biot-Savart, ¿no? La ley de Biot y Savart, ¿se acuerdan? La ley de Biot-Savart, ¿no? O Savart, como quieran. Ahí está. La ley de Biot-Savart se puede expresar con este teorema. Es un teorema, básicamente, ¿no? Le he puesto como una identidad. Pero la condición que tiene que cumplir es acá, igual que la anterior. Mire, la divergencia de un rotacional es 0. En lo anterior, ¿qué fue? El rotacional de un gradiente es 0. En cambio, acá es la divergencia ¿de quién? De un rotacional igual a 0. Ya les dije que se puede escribir así también, dip, ¿no? Acá, ¿cómo sería? Acá es el rotacional de un gradiente, ese es 0. Esto es para el caso anterior, pero acá es distinto. Para campos potenciales vectoriales, ¿no? En ese caso, entonces, se cumple esto de acá.
La divergencia de un rotacional es nulo. Esto es una identidad también. La divergencia de un rotacional es nulo. Eso es, en el anterior, repito, ¿cómo fue? En el anterior fue el rotacional de un gradiente, ¿no? Donde U es un campo escalar. Eso es cero. Acá es la divergencia de un rotacional. Si esto se cumple de manera análoga al ejercicio anterior, ¿qué se tiene? Si la divergencia de un campo es nulo, ¿se dan cuenta? Si la divergencia de un campo es nulo, ya le había explicado esto, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa dos cosas, que no hay fuente, o sea, la fuente es cero, o la fuente es solenoidal, ¿se acuerdan? ¿Qué significa eso? Solenoidal significa que las líneas de campo que salen de la fuente regresan a sí mismo. ¿Y dónde se cumple eso con perfecta, no, a perfección? En los imanes, ¿se acuerdan? Los imanes, de acuerdo al principio de la indivisibilidad de la carga magnética, ¿no? No se puede dividir, acá es norte-sur. Si tú cortas acá, acá nuevamente aparece norte y nuevamente aparece sur. Como cortaste acá, acá aparece norte y acá es sur. Eso se ha verificado inclusive hasta niveles atómicos. O sea, este es el principio de indivisibilidad de las cargas. Por eso a este de acá se le puede llamar también el divergencia de un campo. Este es el principio de indivisibilidad de la carga magnética, ¿ya? Entonces, si es que la divergencia de un campo, obviamente la divergencia es campo vectorial, es nulo, entonces existe un campo vectorial que se llamaría el potencial vectorial. Este es un campo, ojo, es un campo potencial, pero es un campo potencial vectorial, no es escalar. De tal manera que el B es igual al rotacional del A. O sea, dado el campo potencial, tú puedes calcular el campo magnético, si B fuera campo magnético, solamente aplicándole el rotacional. Ya, esto es un poco más complicado, ¿no? Vamos a ver esto cuando veamos el teorema, pues, de la ley de Biot-Savart. Muy bien, esas dos identidades, por favor, están en el texto, revísenlo con calma, de que lo que me interesa es su interpretación, que usted entienda bien esto. Si entiende eso, lo demás es operación nomás, pues, ¿no? Es cálculo. Siguiente. A ver. Dependiendo de cómo actúa el operador sobre un campo, se puede clasificar los tipos, ¿no? de campos. Por ejemplo, si la divergencia de un campo F es igual a 0, obviamente es un campo vectorial, este es campo vectorial. Si la divergencia es 0, ¿no? Significa que no hay fuente, ¿recuerdan? No hay fuente, la fuente es 0, o el campo es solenoidal. ¿Qué quiere decir? Que sale de la fuente, sale la línea de campo y regresa a sí mismo. Por eso que la divergencia es nula. O también se podría ver el otro caso, ¿no? ¿Qué pasa si el rotacional de un campo es 0? Entonces significa que no rota. Ya hemos explicado. Entonces a ese campo se le llama irrotacional y este es un campo solenoidal. Ya, entonces es un poquito nuevo este lenguaje, ¿no? Pero ya le expliqué cómo es, entonces es simple en realidad. Es cuestión de acostumbrarse. Ejemplo, un campo eléctrico estático en una región libre de carga, ¿no? Ahí su divergencia sería nulo y su rotacional sería 0. Un campo eléctrico estático en una región libre de carga. O sea, donde no hay carga. Claro, donde no hay carga no hay fuente, ¿no? Entonces la divergencia es 0. Ahora, también podría llamarse solenoidal. Esto sería solenoidal, ¿no? Porque es 0. Y esto sería irrotacional, ¿no? No irrotacional, porque esto sí rota. Esto sí rota. Podría ser rotacional también, ¿no? No irrotacional es lo mismo que rotacional. Y como ven, ya es un juego de palabras ahí. Ejemplo, un campo magnético estático en un conductor que transporta corriente. ¿Ya? Eso sería. Luego acá, irrotacional, pero no solenoidal. Claro, esto significa que si es 0, no rota. Y su divergencia es diferente de 0, quiere decir que no es solenoidal, porque solenoidal es cuando es 0. Verán, es un jueguito de palabras. Y finalmente no solenoidal ni irrotacional. Claro, pues, ¿no? Que acá sea diferente de 0, que no es solenoidal, y acá es diferente de 0, obviamente que rota, mejor dicho, que no es irrotacional, ni irrotacional. Es un poco complicado
la pronunciación de eso. Bueno, esa sería pues la clasificación de los campos, ¿no? Existe también otra clasificación por ahí, por ejemplo, sería pues un campo que nos lleva al teorema de Helmholtz, ¿no? Helmholtz. Este teorema establece que si un campo vectorial está determinado, si su divergencia y su rotacional están especificados en todos los puntos. Esto es así, algo como la continuidad, ¿se acuerdan? Es como la derivada, ¿no? Tú tienes una función f de x, entonces tú dices, el f de x existe, ¿no? En todo el espacio, cuando, o sea, hay continuidad, ¿no? Hay continuidad en este punto, entonces en este punto está definido, ¿qué cosa? La derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, todas las derivadas están definidas. Eso es, ¿no? Es como una continuidad. Entonces Helmholtz plantea un teorema con respecto a esto y dice, ¿no? Un campo vectorial está determinado si su divergencia y su rotacional están definidos en todos los puntos del espacio, obviamente, ¿no? Un campo vectorial está determinado si su divergencia y su rotacional están especificados en todos los puntos. Es como una continuidad, pues si quiere decir que en un punto del espacio no hay divergencia o no hay rotacional, simplemente ese campo no es un campo determinado, ¿no? Es un campo particular, ¿no? No cumple con todos los requisitos de campo. Eso es el teorema de Helmholtz. Bien, acá entramos a lo que les estaba hablando. Y esto va a ser con esto vamos a cerrar. Nos faltan 15 diapositivas. A ver, los sistemas de coordenadas que nosotros utilizamos, normalmente hasta este momento, por ejemplo, es el sistema de coordenadas más utilizado es el sistema de coordenadas X, Y, Z, ¿no? O sea, el sistema de coordenadas cartesianas, que se cortan en 90-90. Pero en general, cuando nosotros quisiéramos hablar sobre el sistema de coordenadas y catalogarlos como sistema de coordenadas ortogonales, ¿cuáles son aquellos? Bueno, veremos acá. Nosotros decimos que un sistema de coordenadas es ortogonal cuando los ejes, ¿no?, de este sistema se cortan mutuamente en 90 grados. Eso es equivalente a decir son ortogonales. Entonces, sin embargo, las leyes del electromagnetismo, jóvenes, son independientes del sistema de coordenadas. ¿Qué significa eso? Que para estudiar la teoría electromagnética se puede usar cualquier sistema de coordenadas, no interesa, es independiente. O sea, no es exclusivo el sistema cartesiano, ni el sistema cilíndrico, ni el sistema esférico, ni el sistema generalizado. ¿Sí? Cualquier sistema se puede aplicar. Ahora, cuando las tres superficies, en realidad, en el espacio, se cortan, ¿no? Se cortan mutuamente en 90 grados, o sea, son perpendiculares, entonces se llaman sistema de coordenadas ortogonales. Por eso, los principales sistemas de coordenadas ortogonales que tenemos son el sistema cartesiano, es un sistema ortogonal. El sistema cilíndrico de coordenadas es un sistema ortogonal. El sistema de coordenadas esféricos también es ortogonal. Resulta que todos son ortogonales. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sería un no ortogonal? Bueno, sería pues un eje así. Voy a dibujar bien acá. Miren, arbitrario, un eje, por ejemplo, existe eso. Un eje así y un eje así. Este es el eje X, este es el eje Y y el eje Z. Eso también es un sistema de coordenadas. Solo que acá los tres planos o las tres curvas no se están cortando en 90 grados. Acá se cortarán pues en un alfa, acá en beta. Sería aquí esto con esto y luego esto con esto, ¿no? O sea, acá es un alfa, acá un beta, un gamma. Entre los tres hay diferentes ángulos. Y esto ya pues se llama, esto también existe, se llama sistema de coordenadas generalizadas, se llama generalizada. Se utiliza mucho en robótica, sí, en robótica se usa mucho esto, ¿no? Ya, en robótica, por supuesto, para hacer pues los movimientos de los robots. Generalmente se hace con cartesianas o esféricas o cilíndricas, ¿no? Que es lo más básico. Pero más general podría hacerse sistemas de coordenadas generalizadas, así. Donde los ángulos, los planos que se intersectan en el espacio no forman ángulos de 90 grados. Por lo tanto, sería un conjunto de sistemas de coordenadas no ortogonales. Pero eso no es lo común, ¿no? Lo común para nosotros y todas las disciplinas científicas, básicamente trabajamos con sistemas de coordenadas ortogonales. Ahí está, ¿no? La cartesiana
la cilíndrica y la esférica. Eso es. Veamos entonces a continuación. ¿Cómo es la cartesiana? Bien, pues son 3 planos en el espacio que se cortan en 90 grados. Ahí está. Se cortan 90 grados. Es cíclico, ¿no? Si esto es X, esto es Y, esto es Z. Ojo, es cíclico. Los sistemas de coordenadas, jóvenes, son cíclicos y son de mano derecha, dextrógiros. ¿Cómo es esto? Mira, si esto es X, tú tienes que seguir la regla de la mano derecha. Esto es Y y esto es Z. Sí. Así. Entonces, si tú quieres, lo cambias acá a X. No hay problema, arriba. Entonces, siguiendo la regla de la mano derecha, este sería Y, sigue la mano derecha, este sería Z. Si quieres, le pones acá, regla de la mano derecha, este sería Y, sigue la regla, este sería Z. O sea, no va a haber un sistema así, miren. Eso no sería posible. Esto sería de mano izquierda. Existen los sistemas de mano izquierda, pero no son muy utilizados. Alguien podría definir toda la matemática sobre el sistema de mano izquierda, no hay problema, igual, funciona. Pero lo usual es todo de mano derecha, por convención, ¿ya? Entonces uno puede cambiar los ejes indistintamente manteniendo el orden, ¿no? de la mano derecha, eso es. Entonces por eso acá, por ejemplo, empieza X, sigue ¿quién? Sigue Y acá sigue Z, está correcto, ¿no? Este no podría ser, porque acá está X y acá debería seguir Y, pero está Z, es al revés, está con la mano izquierda. X, Y, Z, está al contrario. Y eso no se utiliza, no es lo común, no es lo convencional. Lo convencional es los de mano derecha, ¿ya? Los de mano derecha. Listo. AX, A y AZ ya les había adelantado, se utiliza en este libro que estamos usando como vectores unitarios cartesianos. Otros autores usan UX, UY, UZ, sombrero, sombrero, sombrero. Se acostumbra, ¿no? Algunos autores también usan nada más así, UX, UY, UZ, sin sombrero, pero bien negrita. Ya, el mismo autor te va a decir en el libro cómo está haciendo eso para evitar escribir, pues, el sombrero. Otro sería, en general, puede usar también E1, E2, E3. Así. O también se puede usar X1, X2, X3, así. Ya, entonces, es una serie de notaciones dependiendo del libro que estemos consultando. Nosotros vamos a trabajar con el libro de Chen, y en el libro de Chen utilizamos esta convención, A, para los unitarios cartesianos. En otro libro, por ejemplo, de Sadiku, utiliza U. ¿Ya? Y yo acá tengo justamente algunas láminas que he sacado del Sadiku, y van a ver que ahí aparece U en vez de A, ¿ya? Y X, Y, Z es en el sentido de la mano derecha, acuérdense, ¿no? Todo eso es una convención. Y esto ya, pues, en un punto en el espacio tridimensional, tú ya sabes, si estos son los vectores unitarios, estas son las componentes, entonces la combinación lineal te define un vector, ¿no? Y este es el vector, entonces, en el espacio tridimensional. El vector AX, esta es la componente en el eje X, la componente en el eje Y, la componente en el eje Z. Ahí están. Las 3 componentes, ¿no? Del sistema cartesiano, utilizando los vectores y las componentes. Las componentes son los escalares, ¿no? Estos son las distancias y estos son los vectores unitarios. Los vectores unitarios sirven para dar dirección a un escalar, ¿no? Eso es. Siguiente. Bueno, acá un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un vector que es cartesiano, tridimensional, entonces, ¿cómo sería su magnitud? Bueno, pues tú ya sabes, voy a hacer de frente, ¿no? La magnitud de un vector, esto sí ya conocen de física 1, está ampliamente, es fácil, ¿no? Es simplemente aplicar una regla tipo Pitágoras, ¿no? Entonces la magnitud se pone así, entre barras, o simplemente es así, y esto es la raíz cuadrada, ¿de quién? De el 2 al cuadrado, este 2 al cuadrado y el menos 2 al cuadrado, ¿no? O sea, simplemente sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado, y eso sería simplemente, ¿no? ¿Cuánto sería esto? 2 y 2 son 4, 4 y 4 son 8, 8, 12, ¿no? Raíz cuadrada, 4, 4, raíz cuadrada de 12. Que podría escribirse como 2 veces la raíz cuadrada de 3. Esa es la magnitud. Ahora, ¿cuál es la expresión del vector unitario? El vector unitario, U, con respecto al vector A, se define como el vector partido en su módulo. Esa es la definición de unitario. Entonces, el vector unitario acá sería, como ya tengo el vector acá y tengo su módulo,
Entonces sería dividir a todo esto entre el módulo, que es 2 raíz de 3. O sea, sería 2 veces AX entre el módulo del vector A, que sería en este caso 2 raíz de 3. Entonces sería más, aquí, ¿no? 2 veces A sub I entre 2 raíz de 3. Y luego sería menos 2A entre 2 raíz de 3. Y acá sería AZ, ¿no? Acá me olvidé. AZ. ¿Listo? Ahí está. Y ese sería el vector unitario, la expresión cartesiana del vector unitario, obviamente en el eje Z, ¿no? Hay 3 unitarios, eje X, Y y Z. Ahora, determine el ángulo que forma el vector A con el eje Z. ¿Cuál es el ángulo que forma el vector A con el eje Z? Entonces, para eso nosotros habíamos visto ya el producto escalar, el A punto B. ¿Se acuerdan? Básicamente esta era la proyección de B sobre A, ¿cierto? La proyección de B sobre A. Así se hace. Pero también se puede interpretar así, ¿no? Depende cómo es la figura en realidad, ¿no? Por ejemplo, si la figura fuera así, este es A y este es B, entonces esto se puede proyectar acá. Entonces, ¿quién se está proyectando? En este caso es B sobre A. Entonces sería B punto A. Y esta sería la componente. Esta sería la componente. Este pedacito sería la componente. Es un escalar. Entonces acá me dicen cuál es el ángulo que forma el vector A con el eje Z. Bien, en ese caso lo que nos conviene es calcular los cosenos directores. No sé si ustedes se acuerdan los cosenos directores. ¿Cómo se calculan los cosenos directores? Vamos a ver si tengo acá o tengo que hacer. Voy a sacar una hoja acá. Una hojita. Page after acá. Listo. Acuérdense cómo se calculan los cosenos directores. A ver. Los cosenos directores, o también los ángulos directores, sirven para orientar a un vector tridimensional. Por ejemplo, si tuviéramos acá un vector tridimensional en el espacio X, Y, Z, X, Y, Z, entonces ese vector en el espacio tendría pues una cierta dirección, ¿no? Que vamos a poner acá de manera arbitraria. Por ejemplo, sería, a ver, ese vector así, este de acá. Este puede ser, ahí. Entonces acá sus componentes en el eje X, Y y Z serían, este está en el espacio, ¿ya? Entonces sus coordenadas que sean pues AX, acá, su coordenada que sea AX, AY, y que sea AZ. Este de acá no me deja escribir, así. Ahora sí, así. Entonces, con respecto al eje X, este tiene una dirección, un alfa. Con respecto al eje Y, tiene una dirección, un beta. Y con respecto al eje Z, tiene una dirección, ese es un gamma. Así. Entonces acá, alfa, beta y gamma, alfa, beta y gamma, son los ángulos directores, así se llama. Esto deben saberlo de matemática, o si no, también de física, ¿no? Los ángulos directores. Y si nosotros usamos el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma, estos son los cosenos directores. Ambos jóvenes sirven para dar la dirección. O sea, tú puedes dar la dirección usando los ángulos directores o usando los cosenos directores. Ahora, si nosotros hacemos la proyección nada más en X, ¿cómo sería? Miren, en X, este sería el vector A, es el vector A. Este es el vector A, ¿no? Si lo proyectáramos en el eje X, este es el eje X, toda proyección es perpendicular, ahí, 90 grados. Pero este ángulo que está acá sería alfa. Ahora, aplicando trigonometría básica, lo que quiero sobre lo que tengo, el módulo de esto obviamente es A. Y este es el ángulo alfa. Entonces, ¿cuánto vale esto de acá? Esto vale A coseno alfa. Y este de acá, ¿cuánto vale? Esto vale A seno alfa. ¿Cierto? Así. Pero lo que quiero encontrar básicamente es el coseno. Me interesa el coseno, joder. Entonces, el coseno de alfa, voy a borrar este primero. Vamos a suponer, para ponerlo lo mismo, voy a poner lo mismo, pero en otros términos. Eso sería, pues, implícito, ¿no? O explícito.
Pero de manera implícita, ¿cómo sería? A ver, si nosotros no sabemos cuánto vale este de acá, esto será la componente en el eje X, y este que está acá será la componente en el eje Y. Entonces, el coseno de alfa va a ser igual a ¿qué? A la componente en X sobre el A, este de aquí. Entonces, si yo hiciera una gráfica similar para el eje Y y para el eje Z, nos va a salir así. El coseno de beta va a ser el AI sobre el A. Y el coseno de gamma, fíjense, es más fácil, va a ser el AZ sobre el A. Así va a ser. Ahora, ¿qué cosa es AX sobre A? AI sobre A, AZ sobre A. Es la razón, ¿no? Entre la componente en el eje correspondiente y la magnitud del vector A. Entonces, si nosotros calculáramos el vector unitario, vamos a hacer acá una hoja más acá. Por ejemplo, si tuviéramos acá A igual 2i, no i, no, 2ax, me estoy en la costumbre de usar en física 1, 2ai, ax, disculpe, 2 veces ax, vamos a borrar esto, 2 veces el ax, más 2 veces el ai, más el az, mi ejercicio que sea así. Entonces voy a calcular acá, observa, voy a calcular aquí en este ejercicio el módulo primero, el módulo. Entonces el módulo del vector sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Eso sería cuánto? Sería 4 más 4, 8, 9, sería 3. Ahora, el unitario del vector A sería igual al vector entre el módulo, ¿no? O sea, sería el vector entre el módulo, que sería 3. O sea, sería 2 tercios de AX, aquí, ¿no? Más 2 tercios de AI, más 1 tercio de AZ. Pero si nos damos cuenta, en realidad, ¿qué cosa hemos hecho acá? En general, ¿cómo sería? En general sería que has hecho este cálculo, miren. En general sería así. El UA, en realidad lo que has hecho es así. El A entre el módulo. Pero acá, ¿qué ha ido? Acá ha ido la componente X por su unitario X. ¿Y acá qué has hecho? El A. ¿Qué has hecho acá? Acá ha ido la componente en el eje Y. Y acá ha ido el A. Y acá está el A sub I. Y acá ha ido la componente en el eje Z. Por el unitario Z. Y acá sería el A. Entonces observa acá, ¿no? ¿Qué cosa es esto, mira? ¿Qué es eso? Eso de ahí es AZ sobre A. AY sobre A. AX sobre A. Voy a regresar acá. ¿Qué es eso? AX sobre A es el coseno en el eje X. Este es el coseno en el eje Y, o sea, es el beta. Y el coseno en el eje Z, el gamma. Entonces, por esa razón, esto de acá se puede escribir así, ¿no? Este es el coseno de alfa, este es el coseno de beta, y este es el coseno de gamma. Jóvenes, para poder calcular los ángulos que forman con los ejes, lo que tienes que hallar es el vector unitario. ¿Dan cuenta, no? El vector unitario. Entonces vamos a ver acá cómo sería el ángulo con respecto a los ejes. Fácil. Este sería el coseno de alfa. ¿Qué sería? El AX sobre el A. ¿Qué es eso? Este es el ángulo, ¿no? El ángulo entre la componente E y el eje X. El otro, el coseno de beta, es el AI sobre el A. ¿Eso qué sería? El ángulo, claro, es en realidad el coseno, ¿no? El coseno, es el coseno. Ahora, el ángulo sería un arco coseno, hay que despejar el alfa, ¿no? Pero el ángulo y el coseno y el ángulo, ambos dan la dirección, por eso los puedo tratar indistintamente, ¿no? Este sería entre el eje Y y el eje Y. ¿Dan cuenta? Así sería. Entonces, cuando regreso acá al ejercicio, acá me dice, determine el ángulo que forma el vector A con el eje Z. Ajá. Entonces, yo sé rápidamente el unitario. ¿Esto qué es? Esto es el coseno, esto es el coseno, acá con signo y todo, ¿no? Este es el coseno. Entonces, este es el coseno de alfa, el segundo es el coseno de beta, y el tercero es el coseno de gamma. Entonces, con el eje X, será pues, ¿quién? 1 sobre raíz de 3. Este de acá, ¿no? Con el eje Y, ¿qué ángulo forma? O sea, el coseno, ¿no? El coseno, disculpa, acá tendría que escribir coseno. Vamos a borrar esto.
A ver, tendría que ser coseno. No me alcanzó espacio, por eso lo puse así. Entonces sería acá. A ver, voy a escribir así. Así. Entonces diría acá, ¿no? El coseno de alfa sería igual a ¿quién? A 1 sobre raíz de 3. Este sería en el eje X. Ahora, el coseno de beta, ¿quién va a ser acá? Igual, 1 sobre raíz de 3. Simplificando, ¿no? El coseno de gamma, ¿quién es? Acá es menos 1 sobre raíz de 3. Esta es la dirección en el eje X, esta es la dirección en el eje Y, y esta es la dirección en el eje Z. ¿Ya? Entonces, ¿qué me piden el ángulo? El ángulo puede hacerlo así, pero el coseno de alfa es igual a 1 sobre raíz de 3. Entonces, el alfa será un arco coseno 1 sobre raíz de 3. Pero no es necesario, ¿no? Porque el coseno ya da la dirección. Por eso se puede dejar así nomás. ¿Ya? Pero claro, si quieren, lo calculan así, usando obviamente la calculadora, o se deja indicado, ¿no? Así. Bueno, entonces eso es el ejercicio para el caso de un vector tridimensional en el sistema cartesiano, ¿no? Bien, pasamos al siguiente. Esto ya lo habíamos explicado, esto también, y acá. ¿Cómo serían el sistema de coordenadas cilíndricas? También es un sistema ortogonal. Fíjense. Los ejes son en realidad el radio, el eje radial, es este, sale aquí. Y ese sería, pues, el radio, vamos a llamarle ρ. ρ. Esto lo saqué de otro libro, me parece, por eso que no coincide con el texto, pero es igual, ¿no? Este ρ. Caramba, no quiere escribir ρ. Entonces, el vector acá es A sub ρ. Este es el vector radial. Hay el vector z que es constante acá. Eso no se mueve, el vector z. Y hay un vector que es a lo largo de la línea que define, es el azimut, se llama, el ángulo azimut se llama. Y en realidad eso, en este punto, es así, ¿no? Este es el vector A phi. Y el vector z que está acá arriba. Y los tres se cortan mutuamente en 90 grados. Ahí está. Bueno, no sé si lo borro esto, creo, porque lo he sobreescrito ahí. No está tan bien que digamos. Voy a usar la regla acá, ratito a ver. Acá uso la regla mejor, con la regla sale más derecho. Ahí está, está la regla, así. Y hacia arriba estaría el z. Ahí está. Entonces, en ese punto, este sería AZ. Ojo, este es el unitario. Y este sería el unitario a su phi. Y este es el unitario radial. Entonces, los tres se cortan mutuamente perpendiculares en el punto P, y por eso son ortogonales. Entonces acá A sub ρ, A sub phi y A sub c. El radial, el azimutal y el eje Z. Las componentes serían pues A sub phi, acá sería A sub, acá sí es A sub phi debe ser. Por la conversión a PDF salió. Y acá A sub z. Muy bien. Entonces el vector es igualito que el cartesiano, módulo por unitario. Módulo en el eje por el unitario. Módulo en el eje por el unitario. Y claro, acá se puede calcular también el X en función del semicoseno, ¿no? Porque acá, si tú calculas esta coordenada y con esto, entonces esta componente va a ser, ya que este es el ρ, entonces este va a ser el ρ seno phi, ¿no? Seno phi. Y este de acá sería el ρ coseno phi. Sería el ρ coseno phi. Entonces se puede escribir también de esa manera, ¿no? Entonces eso de ahí lo vamos a dejar, para no cargar mucho la gráfica. En el texto que estamos siguiendo me confirman, ¿ya? Ahí está, eso es, listo. El z en cambio no varía, el z es fijo, apunta hacia arriba, y si es hacia abajo será menos z nada más, ¿no? Ahora el ρ, como ven acá, aplicando el teorema de Pitágoras, simplemente será pues el x al cuadrado más el y cuadrado, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que acá, si tú haces la proyección de acá, ¿no? Acá está en el eje x, y acá está en el eje y, ¿no? Este es el eje X, es el eje Y. Entonces, este punto que está acá, ¿no? Este punto que está acá es una componente que sería, pues, X. Y este punto de acá es una componente que es Y. Entonces, esta distancia que es X cuadrado, más esta distancia que es Y cuadrado, es el ρ que está acá, ¿no? El ρ cuadrado, ahí está. Y luego se puede calcular la dirección, ¿no? Entonces, sería el Y, que es entre el X, es tangente. Entonces, el Z, en cambio, permanece constante. Bueno,
Bueno, esos son los elementos, ¿no? No nos vamos a complicar mucho, así lo vemos, tenemos que revisarlo así. Vamos a hacer el siguiente. ¿Qué pasa en los cilíndricos, no? En las esféricas, digo. En las esféricas también hay tres vectores ortogonales, ¿no? Primero, el vector radial, igualito que el cilindro, parecido. El vector radial sale pues del origen, nace. Es el vector radial. Ahí está. Ahí. Pero el vector unitario radial sería nada más en este punto que estamos analizando. En ese punto estaría acá el vector radial hacia arriba, que sería el A sub rho. Lo voy a remarcar porque está muy pequeño eso. Voy a remarcarlo, jóvenes, a ver. Aquí. A ver, esto sería A sub rho, unitario. En cambio, este de acá es el vector azimut, ¿no? El azimut es tangente a la curva. Entonces sería el A sub, en este caso, A sub phi, el unitario. Y hay un unitario que va a lo largo de la otra tangente que nace de arriba. O sea, nace aquí, el teta, aquí, ¿no? Es el ángulo, en cilíndrica se hace así, de acá arriba hacia abajo. O sea, de 0 a pi medio. ¿Ya? Entonces, ese sería el ángulo A sub teta. Ahí está, ¿no? A sub teta, A sub phi y el A sub rho. Entonces, los tres son mutuamente perpendiculares. Por eso que es un sistema de coordenadas ortogonales. Y ya, bueno, acá se puede hacer lo mismo que el anterior, ¿no? Se puede trazar acá una... Ay, no me salió. Una línea, por ejemplo, acá, para hacer la proyección. Acá. 90 grados acá. En el plano ya, ¿no? Acá 90 grados, ahí. 90 graditos acá. Entonces, esta distancia, tú sabes, pues, que si este es rho, ¿no? Este de acá es rho. Pero no es rho, sino el rho es el de acá. El rho es, este será R, ¿no? R le han puesto acá. Entonces está proyectado abajo, ¿cómo sería? Este es teta, acuérdate. Es teta. Entonces este sería, el que sigue, acá sería rho seno teta. Sería rho seno teta. Ahora este es phi. Entonces sería rho seno teta por el seno phi. En cambio este sería rho seno teta por el coseno phi. Uno es seno y el otro es coseno. Ahí está, ¿no? Entonces el X sería rho seno teta coseno phi. Este es el X. Y el Y, que es este de acá, sería rho o R, ¿no? Yo le he puesto acá, vamos a cambiarlo, disculpen acá. Acá para no confundir, porque es que acá sí he mezclado dos notaciones. Eso no importa, la notación, este es el rho que nace de arriba, el R. En el otro se usa rho, ¿no? Pero el rho, el R se usa indistintamente, no hay problema. Entonces sería R seno teta por seno phi, eso sería por la coordenada en el eje Y. Mientras que el Z sí no se mueve, pero el Z proyectando este R hacia la vertical, ¿sería qué cosa? Exactamente lo que está ahí, ¿no? Este de acá. Sería el R por el coseno de teta. Claro, acá está, ¿no? Este es teta, R, lo que quiero sobre lo que tengo es, este es R coseno de teta. Ahí está. Entonces eso sería en realidad las equivalencias, ¿para qué? Para pasarlo al sistema cartesiano. O sea, de cilíndrico a cartesiano. Esto también, si usas dos dimensiones, se llaman coordenadas polares, ¿no? Si usted recuerda su matemática, eso es coordenadas polares, ¿no? XR seno, R coseno. Ahí está. Bueno, el radio en coordenadas cartesianas sería pues el X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Es en tres dimensiones. Y el teta sería arco tangente de aquí, ¿no? El X y el Y. Y acá en dos dimensiones sería pues la arco tangente. Este es arco tangente, ojo. Este de aquí, tangente a la menos 1. Esto es idéntico que arco tangente. Bueno, usan TG o... Hay dos formas, ¿no? Para tangente se usa tan o también se usa TG. En este caso estoy usando TG, ¿no? ¿Ya? Pero tan es una notación americana, ¿no? Y TG es una notación, me parece que es europea. ¿Ya? Es arco tan, ¿no? Arco tangente, así. Arco tangente es lo mismo, solo que es otra notación. Tangente a la menos 1 no es, ojo, no es 1 sobre tangente. No, esto no es. Esta es una notación que significa arco tangente. Voy a ponerlo así mejor. Arco tangente. Es una notación, si no la conocían, o si la conocían, no hay problema, les hago recordar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿esto qué significa? Arco tangente. Y así, ¿no? Se puede calcular, entonces, lo importante acá que lo estoy mostrando es que este sistema de coordenadas es un sistema ortogonal.
Y la matemática que está involucrada, bueno, pues hay que operar, ¿no? Pasamos eso, no es problema. Ahora, esto sería para hacer la conversión, ¿ya? Acá solo hice algunos. Por ejemplo, acá, ¿no? Sería la conversión entre los tres. Acá sería cartesiano, acá sería cilíndrico, y este sería esférico, y este sería cilíndrico. Sería cartesiano, este sería cilíndrico. No, estoy mal, ¿no? A ver, este sería esférico. Esférico, este es el sistema de coordenadas esférico, y este es el cilíndrico. Recuerden, en el cilíndrico hay z, pues. ¿Cómo se haría la equivalencia? Bueno, acá es bastante matemática, ¿no? Bueno, si esto es R, se proyecta acá, con este ángulo que nace de arriba siempre, entonces sería ZR coseno, este sería ZR seno, ¿no? Si quisiéramos hacerlo. Este es R coseno y este es R seno. Pero esto de acá le llamamos ρ. Entonces el ρ, en función de este ángulo que es el azimut, sería ρ coseno y ρ seno. ¿Listo? Y el de arriba sería ρ seno, obviamente, ¿no? Este es coseno y este es ρ seno. Ahí está. Ahora se puede, pues, buscar acá la equivalencia. Y para esto, jóvenes, no nos vamos a molestar mucho. Lo que vamos a usar directo las transformaciones, ¿ya? Porque es bastante tedioso llegar hasta acá. Esto deben haberlo visto, si es que lo han visto, en álgebra lineal, ¿no? En álgebra lineal, ese curso del primer ciclo. En primer ciclo se ve esto, álgebra lineal. Y ahí deben haber visto cómo se hace la notación de matricial. Nosotros aquí vamos a usarlo directo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este sería para transformar la coordenada de cartesiana a cilíndrica. O sea, lo que tenemos es, ¿no? La matriz A, necesitamos acá una transformación que nos lleven a la matriz, en coordenadas acá, cilíndricas, vamos a poner acá, a cilíndricas, y este sería cartesiano. Entonces, este es lo que va a transformar. En matemática eso se utiliza el jacobiano, ¿no se acuerdan? Para hacer la transformación se necesita que el jacobiano sea diferente de 0. En este caso esto ya está verificado, no vamos a molestarnos, porque el jacobiano tiene que ser diferente de 0 porque hay que usar la inversa, ¿no? Eso no vamos a estar haciendo, pues eso en matemática, digamos, se ve, ¿no? Con detalle. Entonces, esta de acá es la matriz de transformación. Esta es la que tenemos que aprender, tenerlo anotado. Entonces, este es el sistema de coordenadas cilíndricas, ¿no? Rho, phi, z. Y este es cartesiano. Entonces, esta matriz, cuando actúa sobre la coordenada cartesiana, te va a convertir a sistema cilíndrico. Y al revés, tendría que si esto es t, este va a ser pues t a la menos 1. Ahí está, ¿no? Es la inversa de t. Entonces acá, ¿no? Tiene sistema, ¿cómo se llama acá? Tiene sistema, acá tiene sistema, no veo bien esto, phi, rho, z, ¿no? Phi, rho, z. De cilíndrico, acá sería x, y, z, a cartesiano, o sea, lo contrario. ¿Ya? Entonces, eso de aquí, la deducción es un poco bastante tediosa y larga, ¿no? No vamos a hacer eso. Nosotros asumimos que conocemos. Ojo, me confirman si conocen esta notación. Es simplemente una operación de matriz, ¿no? Es álgebra lineal. Entonces, esta es la matriz de transformación para pasar de cartesiana a cilíndrica. Y acá al revés, para pasar de cilíndrica a cartesiana. Y fíjense que esta es la inversa, ¿no? O sea, si esta es la matriz de transformación, para pasar al otro, es como si tuviera, pues, ¿no? Es en coordenadas cartesianas, ¿no? Cartesianas. Es igual a una transformación y que me lleve a la matriz cilíndrica. Entonces, obviamente, si yo despejo acá la matriz cilíndrica, 1 sobre t, ¿sí o no? La matriz cartesiana. Y esto es lo mismo que poner la matriz cilíndrica igual a t a la menos 1, la matriz cartesiana. Eso es lo que se hace, o sea, esta matriz le llamamos la inversa, y para hallar la inversa, lo que yo les decía, pues, ¿no? Está garantizado ya, aquí no vamos a demostrar eso, está garantizado que existe su inversa, ¿no? Y para que exista su inversa, su jacobiano es diferente de 0. Eso de matemáticas 1 o 2 deben recordar, pero no necesitan. Yo solo les estoy aclarando porque eso en este caso ya está verificado. Esta matriz de transformación ya está verificado y este es su inversa. Es su inversa.
Ahora, claro, si quieren lo operan, acá está indicado y acá ya está operado la matriz. Ya, eso va a ser. Entonces, dado la matriz, por ejemplo, acá tendríamos para pasar de, ¿no? La matriz para, esta sería la matriz de transformación para pasar de cartesianas a esféricas. Acá está cartesianas, le aplicas esta transformación y acá te va a salir esféricas. Y al contrario, ¿no? Acá estás en esféricas, le aplicas esta transformación, que es la inversa de esta, y vas a pasar a matriz cartesianas. Entonces hay que tener anotado esto. Estas matrices simplemente es bastante operativo. Ejemplo acá. Ya, este es el ejercicio ejemplo. Por ejemplo acá, miren. Expresar el vector B en coordenadas cartesianas y cilíndricas. Bueno, necesito la transformación pues de cartesianas y cilíndricas. ¿Sí o no? Entonces eso será utilizar esta de aquí, ¿no? Para ver de dónde quiero, de cartesianas a esféricas, de esféricas a cartesianas, o quiero de cartesianas a cilíndricas, o de cilíndricas a cartesianas. Estas son las matrices de transformación que ya están listos. Entonces esto hay que tener listo, anotado, está en el libro también, acá está resumido, ¿no? He hecho una copia, por eso está muy tenue, ya será mejor digitarlo, ¿no? En otra oportunidad para que salga más nítido. Bueno, entonces acá, ¿esto en qué coordenadas está? Vemos acá hay R, acá hay teta y phi, esto está en esféricas. Esto es coordenadas esféricas. Entonces, lo queremos pasar a cartesianas y también a cilíndricas. Entonces, veamos acá. Esta es la transformación, fíjense, esta es cartesianas y esta es la transformación para pasar aquí, esféricas a cartesianas. Esta es la matriz de transformación. Esta la tienen que tener apuntada. Bueno, entonces acá el B, se calcula así, ¿no? Este B va a ser pues la multiplicación de esto de acá, como verán, por los elementos que están aquí, por los elementos que más, R, coseno, ¿cuál es el otro? Coseno cuadrado, coseno de phi, vamos, coseno cuadrado, coseno de phi, y luego es con este, ¿no? Y luego es con este de aquí. Así, ¿no? Ahí está. Este con este con este, y este con este. Esa es la regla de transformación. Y luego lo mismo para la segunda componente, y luego para la tercera componente. Este con esto, este con esto, y esto con esto. O sea, así, así, así con esto, y luego esto con esto. Y ahí tenemos las coordenadas ya transformadas al sistema cartesiano. Entonces, cuando uno hace robótica, por ejemplo, los brazos robóticos, cuando giran, en realidad lo que están haciendo son operaciones, ¿no? Operaciones de transformación. Esta es lo que está haciendo. Entonces, estas transformaciones ya lo hace el computador, pues, ¿no? Muchas veces nosotros solo manipulamos, pero en realidad el computador está haciendo el cálculo. Todo esto ya está, estas fórmulas ya están programadas, obviamente, ¿no? Bueno, entonces dejemos eso ahí como ejercicio, ya está, y luego dicen halle en los puntos B menos 3, 4,0, y el punto B, 5 pi medios y menos 2. Hay que evaluar nomás, ¿no? Hay que evaluar. Listo, eso dejamos como tareita. Bien, ahora para completar esto y cerrar ya, vemos acá que los sistemas de coordenadas que hemos revisado son sistemas de coordenadas ortogonales. Perfecto. Ahora, los sistemas ortogonales se caracterizan porque los planos que se intersectan, son tres, ¿no? Tres planos que se intersectan en el espacio, forman 90 grados. Por eso se llaman ortogonales. Pero ambos tienen vectores unitarios, que muchas veces también se les llama vectores base, ¿no? Estos son los vectores básicos, o unitarios también. Y hay una métrica acá, ¿no? La métrica es la forma, cómo se va a medir, ¿no? Es la regla, cómo se va a medir la distancia en los diferentes sistemas de coordenadas. Entonces acá los coeficientes de la métrica, o sea, en general sería H1, H2, H3, es un poco más rebuscado, ¿no? Esto no vamos a entrar en detalle, pero en el caso de la coordenada cartesiana, el coeficiente de la métrica es 1 nomás, 1, 1. En el caso de la coordenada cilíndrica es 1, R1, o sea que el R hay que tener cuidado, el R siempre va a cambiar, ¿no? Va a afectar el R. Y luego en la de esférica sería pues 1 en la primera y R y RC, ¿no? Estas son las dos que van a alterar, ¿no? A los coeficientes. O sea, quiere decir, ¿no? Que si yo tengo la coordenada, recuerdan, sería, déjenme recordar, R, teta, phi, ¿no? Entonces acá la métrica es 1. Entonces, por ejemplo, puede ser, no sé, puede ser, por ejemplo, 1 por R nada más.
Acá es R, entonces va a ser R teta, ¿no? Esta es la métrica. En el otro eje es Z, entonces nada más phi, así. Ahora, si tomas esto, es 1 acá, o sea, 1 por R sería R nomás, acá sería R por teta, y acá sería pues R por seno teta y por la variable, ¿no? Que aparece. Y esos son los coeficientes que tienen que aparecer, ¿no? Pero en este caso está especificado teóricamente cómo es que afecta. Nosotros no usamos casi eso, ¿no? Sino que esto ya está preparado, ya está, o sea, ya está, ¿no? No nos encargamos de estar verificando esto, porque por el mismo hecho que ya estamos abarcando coordenadas, esto ya está, es la regla de formación. Claro, un elemento de volumen en el cartesiano va a ser por la multiplicación de las tres dimensiones, x, y z. En términos diferenciales, diferencial x, diferencial y, diferencial z. En cambio, en el sistema cilíndrico cambia. R de R es la primera coordenada. La segunda es de phi y la tercera es de z. Aquí la primera coordenada será r cuadrado seno teta, ¿no? La segunda de r, ¿no? De r, en este caso sería r seno teta, que es con d teta, ¿no? Y el otro sería de r y el último sería de phi. Ahí está. Esa sería, ¿no? La composición de un volumen, ¿no? De un volumen en el espacio esférico, en el espacio cilíndrico y en el espacio cartesiano. Ahí está. Vamos a trabajar más con cartesiano, ¿no? Esto de acá un poco depende del problema, pues, ¿no? Muy bien. Ahora sí hemos revisado todo lo que es el aspecto teórico. Ahora vamos a ver rápidamente los teoremas de la divergencia y el teorema del rotacional, que sería el teorema de Stokes. Esos dos teoremas son muy importantes, jóvenes. A ver, teorema de la divergencia. Obviamente se refiere a la divergencia de un campo vectorial. Cuando nosotros aplicamos el operador a un campo vectorial, estamos diciendo que existe una fuente y de la fuente está saliendo, ¿no?, la manifestación en todo el espacio, así. Y nosotros podemos detectar a través de este operador matemático. Decimos que hay una divergencia. Si la divergencia es cero, decimos que no hay fuente o que el campo es solenoidal, quiere decir que sale la línea y regresa a sí mismo, por eso que es cero, ¿no? Sale la línea y regresa a sí mismo. Ejemplo concreto, un magneto, ¿no? Un imán, norte-sur. Sale del norte y llega al sur. Si lo aplico acá a la divergencia de B es cero. La divergencia de la densidad de flujo magnético es nulo. Efectivamente, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a usar el teorema de la divergencia. ¿Qué significa esto? A ver, no sé si tengo acá un ejemplo. No. Voy a abrir acá, luego regreso. Voy a abrir una hoja acá. Miren, imaginen que acá tenemos una fuente. Esta es la fuente. Que puede ser una carga, obviamente, ¿no? En electromagnetismo las fuentes son cargas eléctricas. Sea que la fuente esté en reposo o sea que una carga esté en movimiento, ¿no? Entonces, si esta es una fuente, obviamente una carga, entonces esto de acá, positiva por defecto, se va a manifestar en el espacio, ¿no? Es así. Va a sacar líneas de campo en todas las direcciones y en el espacio. Para facilitarnos la vida, vamos a decir que nosotros estamos en el aire o el vacío, ¿ya? Para que sea totalmente homogéneo. Estas serían las líneas de campo. Vamos a esta es la manifestación del vector A. Y estamos en el espacio vacío, ¿no? Estamos en el vacío, que es 8,85 por 10 a la menos 12 farad por metro. ¿Se acuerdan, no? Esta es la constante epsilon 0, que nos dice que estamos en el espacio vacío o estamos en el espacio donde hay aire solamente, ¿ya? Bueno, entonces ahora la idea sería cuantificar esto, sumar. ¿Qué pasa si quiero sumar esto de acá? Ojo, estamos en el espacio tridimensional, ¿no? ¿Cómo haría para sumar todos, acumular estos? Entonces, obviamente, como este está en el espacio, esto de acá sería pues una esfera en el espacio. Si es que fuera exactamente en el vacío, va a ser simétrico y podemos tomar pues a una misma distancia r, ¿no? Ahora, en general puede ser de cualquier manera, ¿no? Una superficie que no necesariamente sea simétrica, ¿estamos? La cuestión que sea una superficie que cierra. Pero para facilitar la vida es más fácil usar con algo simétrico, que
funciona. Acá también funciona, solo que es más complejo. Se tiene que hacer más operaciones para demostrarlo. Pero con el caso simple, asumiendo el vacío, entonces el espacio va a ser perfectamente simétrico. Disculpen, la manifestación de los vectores es simétrico con respecto al punto central hacia un punto que queremos, es simétrico. Por lo tanto, es una esfera. Pero esa esfera está encierra un volumen. ¿Sí o no? Encierra un volumen. ¿De qué? De líneas de campo. Pero esta esfera también tiene una superficie. Claro, no es una esfera hueca, disculpa, no es una, también tiene una esfera, pues disculpe, tiene una superficie. Entonces el teorema de la divergencia dice así, ¿no? O sea, la idea es cuantificar. Quiero sumar todas estas líneas en el espacio, que sería un volumen, una pelota. Y dentro de la pelota estarían contenidos toditas las líneas de campo que están saliendo de la fuente, ¿no? Imagínense solo. Vamos a hacer ese ejercicio, imaginarse. Entonces, ¿cómo haríamos para sumar? Obviamente, para sumar tendríamos que hacer una integral, ¿no? Entonces decimos, obviamente la divergencia del vector A es esta. Pero para poder sumar, eso sería pues en un punto, ¿no? O mejor dicho, esto está actuando en todo. Ahora, ¿cómo haría para sumar? Ojo que la superficie es cerrada, el volumen es concreto, cerrado, ¿no? O la superficie. Y dentro de la superficie hay contenido un volumen. Entonces lo que dice el teorema de divergencia es, vamos a sumar todo esto. Vamos a sumar. Vamos a sumar. Una integral, es la suma. Pero va a sumar sobre una superficie cerrada, porque la superficie que está acá es cerrada. Pero en realidad tú tienes que sumar todo el volumen, ¿cierto? Todo el volumen. Entonces tendrías que multiplicarlo por el diferencial de volumen. ¿Está bien? Eso es lo que aparece acá, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Ay, 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 ¿en qué estábamos? ¿En qué número estamos ya? Me fafé, estamos en la 40 quizás, en la 42, 45. Y ahí justo, suerte. Ya, acá estaba. Es que presioné mal y esto va al principio. Acá debía ser, 43. Quería regresar solo al anterior. Acá. Entonces, miren, la divergencia multiplicada por el elemento diferencial, ¿qué significa eso? Lo que estoy haciendo, en realidad, estoy tomando lo que está saliendo de la fuente, pero solamente de una partecita, o sea, de acá, ¿no? De aquí nada más. Ahí, pues este volumen. Ahí, bien fino. Entonces, este sería pues un diferencial de volumen. Pero yo quiero el volumen total. Entonces tengo que integrar sobre todo el volumen. Entonces este cálculo me va a decir eso. Y con eso yo obtendría toda, ¿no? O sea, estaría cuantificando todo lo que está contenido en esa esfera. Y eso estaría calculando pues la divergencia. Ahora, el teorema nace para salvarnos y para hacernos más fácil la vida, porque esto sería una integral triple. Sabe que una integral de volumen es una integral triple, ¿no? Y eso complica la vida, matemáticamente es un poquito operativo, ¿no? Es bastante engorroso. Entonces, miren, sin embargo, acá hay una superficie. ¿Se dan cuenta, no? Acá hay una superficie. Y todas las líneas que salen están atravesando la superficie. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esta superficie, vamos a decir que es un diferencial de S, o un diferencial de área, ¿no? Entonces, en este diferencial de superficie también está cruzando la misma línea. Que si yo sumo todo sobre la esfera total, pero solo sobre la superficie, voy a tener el mismo efecto. Voy a medir el efecto de toda esta fuente. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, el teorema de la divergencia dice, miren, en vez que tú sumes todo dentro, y que sería una integral triple, dado que las líneas al salir cruzan la superficie, absolutamente todas, entonces calculemos mejor la integral sobre la superficie. Y eso es lo que dice la integral. Calculemos, y la superficie es cerrada. ¿Sobre la superficie de quién? De la divergencia de S. Pero ya no, en el caso de la superficie ya no estaría saliendo la divergencia, sino ¿quién estaría atravesando a la superficie? Estaría atravesando el vector A en toda la dirección. Entonces sería A, ¿cierto? Punto de S. Este es un producto escalar. Quiere decir que es la
la componente que se proyecta en la superficie. ¿Sí o no? Solamente serían las componentes que se proyectan en la superficie, más la componente que no se proyecta. Obviamente agarra los dos. Entonces, jóvenes, este teorema se llama el teorema de la divergencia. Entonces, ¿nace para qué? Para nosotros cuantificar, ¿no? Para nosotros cuantificar, ¿qué cosa? El efecto de una fuente que originalmente tendríamos que calcular el volumen. O sea, dentro del volumen, acá sería volumen. Pero el Stokes dice, no, es más fácil calcularlo sobre la superficie. O sea, una integral de 3 dimensiones, bajarlo a 2 dimensiones. Eso sería más o menos la regla. Y también podría al revés, ¿no? De 2 dimensiones también lo puedo pasar a 3 usando esta misma fórmula, que al fin y al cabo se llama el teorema de la divergencia. Para eso sirve. ¿Ya? Y con esto vamos a calcular, o vamos a poder demostrar, por ejemplo, la ley de Gauss. La ley de Gauss, vamos a hacer en breve. La ley de Gauss se puede mostrar usando este teorema. Listo, entonces ya se entendió, a grosso modo, pero cómo funciona, ¿no? Cómo funciona acá, esta es una integral de volumen, cómo funciona el teorema, ¿no? Integral de volumen. Mientras que esto es una integral de área nada más. Integral de área. O sea, este sería en 3D y este sería nada más en 2D. Entonces, el teorema de la divergencia nos permite hacer ese cálculo, ¿no? Y es muy útil en el cálculo vectorial, ¿no? Listo. Perfecto, pasemos al siguiente. El otro teorema se llama el teorema de Stokes. El teorema de Stokes nace para aplicar al rotacional, ¿ya? O sea, el rotacional, si nosotros le sumamos todos los rotacionales, recuerden, los rotacionales son los vectores que están avanzando, ¿no? Si rotacional es 0, es que sí que es irrotacional, pero que si diferente de 0, va a ser una rotación, ¿cierto? Va a ser una rotación así. Entonces, si nosotros sumamos todo ese rotacional, es equivalente a sumar solamente sobre una curva nada más, ¿no? Sobre una curvita nada más. ¿Está bien? Ya. Hagamos ese razonamiento del mismo modo que el anterior. Veamos acá. Sería así. Voy a abrirme una hoja acá. Atención, ¿eh? Integral de superficie del rotacional de A es igual a la integral solamente de línea. Esto se llama integral de línea en matemática, es integral de superficie, ¿no? Vamos a ver. Voy a abrirme una hoja acá para poder explicarles así. Acuérdense, supongamos que tenemos una superficie cualquiera. Entonces los vectores están circulando sobre la superficie, así. ¿Estamos? Son los vectores de campo. Podría ser el campo gravitatorio, el campo eléctrico, cualquier campo magnético. Está circulando, digamos, sobre la superficie. La superficie es ilimitada, ¿no? Porque esto gira alrededor, da la vuelta por acá abajo. Vamos a ver que sea la parte inferior, regresa por acá. O sea, estamos viendo que sería la parte de abajo, ¿no? Regresaría así, ¿no? Y así en todo, en realidad, para no estar dibujando todo, así, ¿no? Tendría que llenar todo esto. Digamos, este es un volumen, o sea, acá hay un volumen. Pero aparte del volumen también hay una superficie. ¿Sí o no, jóvenes? O sea, acá adentro está encerrado un volumen, pero en el cascarón es la superficie. Entonces el teorema de Stokes dice, ¿no? ¿Cómo cuantificamos todos este campo vectorial? Hay un campo de vectores, vamos a llamarle A, ¿no? Que está avanzando, está circulando alrededor de la esfera o del volumen que tiene, pues, no es una esfera, ¿no? De un volumen en el espacio, pero que tiene una superficie. ¿Cómo sumamos todos estos? Bueno, vamos a sumar, obviamente la integral es sobre un volumen que tiene una superficie cerrada, ¿no? Entonces decimos, ajá, vamos a sumar todo eso y vamos a cuantificar el rotacional del campo vectorial A. Claro, si este es 0, ya sabes que es irrotacional, ¿no? Y si es 0, diferente de 0, es rotacional. Acá aplicamos los dos casos, general, ¿no? Aplicamos los dos casos. Listo. Pero eso tendría que sumar sobre la superficie, ¿no? O sea, sobre un diferencial de superficie. Eso es. Y ahí estaría sacando, sobre la superficie estaría sumando todos los rotacionales, o sea, todo este efecto que está acá. Ahora, sin embargo, el teorema de Stokes te dice, miren, ¿sabe qué? No te hagas problema, ¿no?
Porque tú tienes que sumar en toda la superficie. ¿Qué tal si tú dices, agarro solamente un camino? Vamos a dibujar un camino más. Un solo camino que va acá, regresa, por abajo regresa, y sería un solo caminito nada más. Sería un solo camino. ¿Listo? Ese sería el camino C, nada más. Camino C. Entonces el teorema dice, ¿no? En vez que estés sumando por toda la superficie, que sería una integral doble, una integral de 2 dimensiones, tú puedes agarrar solamente una línea, un camino, que le vamos a llamar C. Y ese camino va a tener pues un elemento acá, un pedacito. ¿Cuánto va a ser? Un diferencial de L. ¿Sí o no? Ahora, para saber cómo se proyectaría, entonces habría que proyectar todos los vectores A en este camino. ¿Y cómo se hace la proyección? Bueno, toda proyección se hace con producto punto. Entonces, este se estaría proyectando ¿dónde? Sobre el vector de L. Y de L le ponemos pues un vector unitario, ¿no? Como un vector, no unitario necesariamente, un vector del camino. Entonces dice, allá, lo que tú puedes hacer mejor es proyectar todos los vectores sobre el camino único C. ¿Para qué vas a hacer sobre toda la superficie? Y dice, perfecto, mejoras la integral cerrada, obviamente, sobre el camino C. ¿De quién? De todos los vectores que le vas a proyectar a lo largo del vector de L, que te vas, un elemento del camino C. Listo. Y con eso, una integral de 2 dimensiones se baja a una dimensión. Eso es. Y también puede ser al revés. Para eso sirve el teorema de Stokes. Jóvenes, regresando al problema, acá está. Tenemos una integral de área que lo podemos transformar a una integral de línea, se llama así, de una sola dimensión, donde L es el camino, es un elemento del camino C. ¿Se acuerdan? Es el camino C. Es el camino C ahí, y DL es apenas un pedacito del camino C, que tiene orientación, por supuesto, ¿no? Está orientado porque la circulación del vector va a ser siempre en una determinada dirección. Y esto de acá es sobre toda la superficie, ¿no? Sobre toda la superficie estarías calculando pues el rotacional, así, en toda la superficie. Muy bien, entonces esos dos teoremas son muy útiles para poder entender cómo se transforma la ley de Faraday, la ley de Gauss, la ley de Biot-Savart, sobre todo los dos primeros que les mencioné, ¿no? La ley de Faraday y la ley de Gauss. Esas dos leyes las podemos calcular rápidamente usando el teorema de la divergencia. ¿Ya? Listo. Pasamos al siguiente. Y acá ya simplemente le voy a mostrar cómo se escribirían. No sé si he escrito bien acá. En realidad he capturado esto. El nabla en diversos sistemas de coordenadas. ¿Qué serían cartesianas acá? Actuando sobre un campo vectorial, ¿no? Entonces, V, en este caso, es un campo, disculpe, es un campo escalar. V es un campo escalar. Y A es un campo vectorial. Ya, así. Entonces, el V es un campo escalar y el A es un campo vectorial. Entonces, acá sería divergencia, acá sería rotacional y acá sería laplaciano, ¿no? Segunda derivada. Ya los vectores unitarios desaparecen. Bueno, claro, porque acá al ser unitario es A, recuerden, AX punto AX, eso es 1. Igual que AI punto AI, igual que AZ punto AZ igual a 1. Por eso que desaparecen acá, ya solamente aparece la derivada del V sin unitario. Porque al elevar al cuadrado unitario sería A punto A, en producto punto, ¿no? Porque son vectores, así. Bien, luego no sé si puse acá, sí, esto sería la forma de escribir en coordenadas sin líneas, es más complicado, ¿no? Por eso para su examen, si es necesario, tienen que usar esa tabla, tienen que tener apuntado. Yo tampoco me la tengo memorizado, tengo que ir a la tabla siempre, ¿ya? Es bastante complicada la fórmula, como ven. Miren, ¿cómo se aplicaría el rotacional? ¿Cómo sería el laplaciano? El rotacional bastante complicado, miren. Acá también, ¿no? La divergencia y el gradiente, ¿ya? Eso sería entonces la fórmula de aplicación para cada caso. Eso hay que tener a la mano si es que es necesario, ¿no? Y luego acá el nabla en coordenadas esféricas ni hablar, pues ya acá es
muy complicado, ¿no? Miren, bastante larga la expresión, ¿no? Bien larga la expresión. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Queda entonces, con eso creo podemos cerrar. Y estas son las identidades que hay que conocer. Estas son básicas, ¿no? ¿Para qué? Para cálculo vectorial. Esto ya les expliqué, ¿no? Este es el cíclico, producto triple. A punto B por C, luego agarras el B, es B punto AC, o CA, ¿no? Y luego acá C punto AB. ¿Recuerdan que eso hicimos el ciclo? Y este es el backup, ¿no? El producto triple vectorial es el backup, ¿no? El BAC menos CAB, backup. Luego viene acá, estos sí son fáciles, ¿no? El nabla actuando sobre un escalar y un phi. Entonces, esta es como la derivada de un producto, ¿no? O sea, ¿se acuerdan la derivada de un producto? Entonces, la derivada de FG, por ejemplo. Sería el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. Así, ¿no? Eso es. Entonces, acá hay un producto de dos funciones y al aplicar la nabla solamente sería dos derivadas. Entonces, sería acá el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. Así, ¿no? Así está, ¿no? Nabla V, pues así está. Bien, esa es la regla. Luego ahí aparece también otro, ¿no? Acá, producto punto. Acá sería propiedad distributiva, ¿no? Entonces, producto punto, pero es una derivada también, pero en producto punto, igualito. Acá sería un rotacional para un producto también, y fíjense que la regla, esto hay que tener a la mano, ¿sí? ¿Qué es necesario? No vamos a usar mucho, pero si uno quiere demostrar las ecuaciones del electromagnetismo, hay que usar todas estas, ¿no? Necesariamente. Pero nosotros no vamos a meternos mucho en eso. Este sería el producto triple también, ¿no? Claro, es una cruz B y acá tienes un punto. Esto está aplicando esta regla de acá. Luego tenemos acá la divergencia del... Esto sí ya hemos visto, ¿la divergencia de quién? Del gradiente. Fíjense, la divergencia del gradiente es punto, punto, o sea, lo que quiero decir es, si tú usas esto, punto, punto, eso es punto cuadrado. Nabla cuadrado, disculpe. Esa es segunda derivada, o sea, laplaciana. Divergencia de gradiente, divergencia de gradiente es laplaciana, ¿no? Divergencia de gradiente es laplaciana. Claro, habíamos visto rotacional de gradiente, eso era cero, ese era otro. Rotacional de gradiente era cero, pero divergencia de gradiente es laplaciana. Rotacional de gradiente es nulo. Un gradiente es obviamente es un campo vectorial, al final al cabo porque el nabla lo convierte, pero su rotacional es nulo. Es nulo. La divergencia de un rotacional es cero, en este caso, divergencia de un rotacional es cero. Y el teorema de Stokes y de la divergencia, que son muy útiles, ¿no? Estos teoremas son muy útiles. Con eso ya tenemos una idea bastante, ¿no? Acerca de toda la teoría electromagnética en cuanto se refiere al cálculo vectorial. Como ven, hemos hecho un repaso rápido, pero si nos detenemos acá nos vamos a demorar un montón, ¿no? Porque esto de acá es bastante complicado, ¿no? Hay que, con los vectores a la mano, digo, las identidades a la mano. Muy bien, con eso terminamos esta primera parte. Vamos a hacer acá un descanso y vamos a regresar en una hora más. ¿A qué hora sería? Son las 3:44. No sé si nos da tiempo. ¿Hasta qué hora la clase? No me acuerdo hasta qué hora la clase. Déjeme ver acá. Hasta las 6, profesor. Sí, ¿no? Ya. Jóvenes, vamos a hacer un descanso. A ver, hasta una hora, ¿está bien? Son las 3:44. Regresamos a las 4:44, ¿eh? Para hacer una práctica que les había dicho. Es una práctica experimental y luego avanzar un poco en teoría y hacer la práctica, ¿ya? Listo, regresamos entonces más dentro de 60 minutos. ¿Qué horas son? 3:44, regresamos a las 4:45, que sea, ¿está bien? Listo. Ya, para hacer una hora la última. Muy bien. Voy a subir la diapositiva antes que se va. Ya lo tienen esto ya, disculpe, esto ya lo tienen. Ya lo tenían. Esa es la número 1. Listo, jóvenes. Desconecto acá nomás la presentación y dejo. Ya está. Vayan a tomar algo, descansar, darse una vuelta por ahí. Está pesadito esto. Bien, regresamos entonces a las 4. ¿A qué hora? 4:45. Muy bien, joven, dentro de una hora. Ok.